Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje: Mi familia espiritual. Los detalles. A nivel espiritual, mi familia está compuesta por Dios, por Jesucristo, el Espíritu Santo, los ángeles de Dios, y los demás seres espirituales que están sirviendo a Dios alrededor de su trono. Cada persona en este mundo debería desear ser miembro de esta familia espiritual, porque este es el principal deseo de Dios a favor de cada persona que todavía vive en este mundo. En Lucas 15:10, nuestro Salvador Jesús dice que, en el cielo, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios, cuando un solo pecador se arrepiente. Jesús, aquí está hablando, acerca de una sola persona, la cual estaría buscando ser parte de la familia espiritual de Dios. Imagínese usted, la gran fiesta que los ángeles de Dios harían, allá en el cielo, si es un grupo de personas que están haciendo esto. Cuando un pecador se arrepiente, según Lucas 15:10, significa las acciones que una persona en este mundo está haciendo para convertirse en un miembro de la familia espiritual de Dios. Arrepentirse quiere decir sentirse adolorido por haber estado cometiendo actos que agradan a Satanás, y a la vez decidirse a hacer solo los actos que agraden a Dios. Sin embargo, la persona debe buscar el perdón de Dios a través de Jesucristo para que Dios le acepte como un miembro de la familia espiritual en el cielo y en la tierra. También, la persona debe tratar de mantenerse en alerta para no volver a ofender a Dios con sus actos. Es importante que la persona entienda que Satanás y sus demonios estarán buscando ocasiones para lograr que la persona peque contra Dios. Una persona que entiende lo importante que es ser un miembro de la familia espiritual de Dios, en lo espiritual, esa persona debe depender solamente de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. La persona debe concentrarse en Dios a través de Jesucristo. La persona no debe acercarse a Dios por sí sola, sino a través de Jesucristo. Porque Jesucristo es quien nos une con Dios el Padre. Es que nosotros, por naturaleza, tenemos la tendencia de pecar contra Dios, y la Biblia, que es el manual de Dios para nosotros, enseña que Jesucristo es nuestro Salvador, y también es nuestro abogado delante de Dios. Es importante que un hijo de Dios, a través de Jesucristo, busque ocasiones para ofrecer adoración a Dios, ya sea a solas o en un grupo formado por hermanos de la fe. Pero es a Dios solamente a quien debemos ofrecer adoración. Ver Apocalipsis 22:9. Siempre debemos tener en cuenta que nuestra vida en este mundo es solo una fase temporal, es una preparación para nuestro futuro eterno. Por eso, debemos enfocarnos en fortalecer nuestra conexión espiritual con Dios y a través de Jesucristo, para mantenernos listos para la vida después de la muerte. Así, podremos vivir nuestra vida terrenal con una perspectiva mayor y una motivación más elevada. Debemos tener en cuenta que, mientras estamos en este mundo, Dios quiere disfrutar de la paternidad que pertenece a Él con relación a nosotros. Ya que Dios nos ha creado para Él ser nuestro Padre Celestial. Tanto es así que, en la Biblia católica, Dios nos ordena diciendo: llámame, y yo te responderé. En Jeremías 33:3 de la Biblia católica. Esta es una orden de Dios, y las órdenes de Dios se respetan. Dios no quiere que usted y yo, allá en el cielo, clamemos o pidamos a otro ser espiritual, sino solamente a Dios. Además, Dios es el jefe número uno en el cielo y en todo el universo. Y es mejor clamar o pedir al jefe número uno, el cual es Dios. Usted puede decir a Dios: Dios mío, hazme obediente, como María la Madre de Jesús fue obediente contigo. Y esto es algo que a Dios le agradaría muchísimo. Sin embargo, Dios pide y demanda, y quiere que usted y yo solo clamemos o pidamos a Él. En ningún lugar, la Biblia católica declara que pidamos ayuda o clamemos por socorro allá en el cielo a alguien más que no sea Dios.
Debemos tener en cuenta que Satanás y los demonios se las arreglan para hacer creer a la gente del mundo que santos, vírgenes, la Santa Muerte, etc., son partes de la familia activas de Dios. Puesto que Satanás y los demonios han logrado esto, de ahí es que la gente mezcla a Dios con esas entidades espirituales, como si Dios usa santos, vírgenes, la Santa Muerte, etc., en lugar de Dios usar los millones de ángeles que Él tiene a su disposición. Los verdaderos santos, santas, etc., todavía son almas que deben resucitar, y por eso, esas almas están sin actividad, ellas están en descanso en el paraíso, y estarán así hasta el momento que Dios las resucite, lo cual ocurrirá al momento de Cristo regresar de nuevo a este mundo. Los verdaderos santos de origen humano no pueden adorar u ofrecer adoración a Dios, porque todavía no han resucitado. Dijimos arriba que Dios posee millones de ángeles a su disposición, los cuales siempre están dispuestos a servir a Dios. Millones de millones significa que se podrían formar millones de grupos, con 1.000.000 de ángeles en cada grupo. Apocalipsis 5:11, en la Biblia, dice, luego miré, y oí la voz de muchos ángeles, que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes, y de los ancianos. Había millones y millones de ellos. Aquí se está hablando acerca de muchísimos ángeles. No se está hablando de todos los ángeles de Dios, sino de un grupo de ellos, constituidos por millones de ángeles. $1 está compuesto de 100 centavos. Pero la fortuna del hombre más rico del mundo no alcanza a formar millones de centavos. Imagínese entonces cuántos ángeles tiene Dios a su disposición. Pues, arriba vimos que Apocalipsis 5:11 de la Biblia dice que hubo una reunión de ángeles de Dios, y el número de ellos era millones de ángeles. Entonces, la pregunta es, ¿tiene Dios necesidad de que vírgenes y santos, santificados por iglesias, estén ayudando a Dios? Claro que no. Las almas de los verdaderos santos, y la de la única virgen que existió, María, la madre de Jesús, están en descanso en el paraíso, esperando el regreso de Cristo a este mundo. Por eso, en Mateo 22:30 y en Marcos 12:25 de la Biblia, Jesucristo dice que, cuando los hijos de Dios resuciten, ellos serán como los ángeles de Dios que están en el cielo. Los demonios de Satanás son los que engañosa y maliciosamente contestan las oraciones dirigidas a la Virgen María, a las vírgenes falsas, a los verdaderos santos, a santas, etc., y ellos las contestan, para mantener engañados a los que se dejan engañar por ellos. Satanás y sus demonios hasta hacen milagros para engañar a las gentes. Así, los que son engañados se convierten en propiedades de Satanás. Los que son engañados por los demonios, el día que mueran, los mismos demonios conducirán sus almas al infierno, porque los ángeles de Dios no las asistirán para llevarlas al descanso espiritual, al paraíso, donde ellas estarían hasta el regreso de Cristo. ¿Por qué los ángeles de Dios no las asistirían? Por haber confiado en demonios, por no haber obedecido, ya que es a Dios solamente a quien debemos clamar, y por otros pecados que conducen al infierno. Dijimos arriba que, en este mundo, debemos enfocarnos en fortalecer nuestra conexión espiritual con Dios y a través de Jesucristo, para mantenernos listos para la vida después de la muerte. En Mateo 3:17 de la Biblia, acerca de Jesús, audiblemente, Dios dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». En este mundo, debemos complacer a Dios, para que, cuando llegue el día de la resurrección, resultemos ser como los ángeles de Dios que están en el cielo. Tal como lo afirma Jesús en Mateo 22:30 y en Marcos 12:25 de la Biblia. Allá, en el ambiente espiritual de Dios, los ángeles dan complacencia a Dios, tal como Cristo lo hacía en este mundo. Así que, nosotros debemos aprender a complacer a Dios en este mundo, para que cuando lleguemos al reino espiritual de Dios, seguir allá haciéndolo, tal como los ángeles de Dios, allá lo hacen.
Dios no se contradice ni se equivoca. Si Dios nos ha ordenado que clamemos a Él, y Él responderá, en Jeremías 33:3 en la Biblia, entonces Dios no va a aceptar que busquemos ayudas en santos, en santas, en vírgenes, en esto y en aquello, etcétera, etcétera. En toda la Biblia, solo se nos explica que, en lo espiritual, busquemos ayuda en Dios solamente. Hasta el mismo Jesús lo dice, en San Juan 14:13-14, en la Biblia. Debemos entender que los asuntos de Dios no son como la iglesia a la que usted pertenece quiere que sean, o como la iglesia de usted ha enseñado, como ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son como Dios los narra en la Biblia de Él. Las personas que oran o rezan a María la Madre de Jesús, a santos, a santas, etc., están perdiendo su tiempo, y a la vez, ofenden a Dios con eso, y benefician a Satanás. Los hijos de Dios que ya se fueron al ambiente espiritual, no pueden escuchar oraciones, porque todavía no han resucitado. La Biblia habla de una sola Virgen, la cual es María, la que fue madre de Jesús el Salvador en este mundo. La Biblia católica, en ningún lugar dice, o sugiere, o declara que busquemos ayudas en María, la que fue la madre de Jesús. Y si la Biblia católica no habla de buscar socorro en la Virgen María, entonces la práctica de acudir a la Virgen María por ayuda y socorro se originó fuera de la palabra de Dios, la cual está contenida en la Biblia. Toda iglesia que reconozca a Jesucristo como el Salvador debe estar basada en la Biblia, y la Biblia solo menciona a Dios, a quien debemos invocar, clamar o pedir por ayuda o socorro. Es que Satanás hace que los sacerdotes, y últimamente, los pastores también, enseñen incorrectamente, o sea, hacen que enseñen lo que desagrada a Dios. Porque, así como Satanás influyó en Adán y en Eva para que pecaran contra Dios, hoy en día, el diablo lo sigue haciendo en cada persona. En la Biblia, Cristo dice, todo lo que ustedes pidieren al Padre, Dios, en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieren en mi nombre, yo lo haré. Esto está en San Juan 14:13-14. Preste atención que Jesús no insinúa que pidamos a Él, sino que pidamos al Padre Dios. Si Jesús en la Biblia no revela que clamemos o pidamos a Él, entonces, pedir a un familiar muerto, o a un santo, o a una virgen, o a otro ser espiritual, es algo que Dios ni Cristo aceptan. Además, si los santos, santas, etc., todavía son almas que deben resucitar, esas almas están sin actividad, ellas están en descanso en el paraíso, y estarán así, hasta el momento que Dios las resucite, lo cual ocurrirá, al momento de Cristo regresar de nuevo, a este mundo. Un alma salva por Jesucristo, de las que están en el paraíso, no puede estar en servicio para Dios. Esa alma está sin actividad, en descanso espiritual. Porque un alma opera en combinación con un cuerpo inmortal y con un espíritu manado de Dios. En 1 de Tesalonicenses 5:23, la Biblia revela que un hijo de Dios está formado de un cuerpo, un alma y de un espíritu. El alma de un hijo de Dios que muere en este mundo, es la parte que los ángeles de Dios llevan a descansar al paraíso. Ver Apocalipsis 6:11, y las almas de los que no son hijos de Dios, los demonios de Satanás, las llevan al infierno. Las almas de los hijos de Dios, hasta que no resuciten, ellas estarán inactivas. Ya que, cada una, al no tener un cuerpo inmortal y un espíritu, el Hijo de Dios que poseía un alma en este mundo, está fuera de integridad. Cuando Dios resucite a sus hijos, Dios dará a cada hijo un cuerpo inmortal y le incorporará un espíritu. Entonces será cuando un hijo de Dios estará activo. Por eso, en Marcos 12:25 y en Mateo 22:30, Cristo dice que cuando los hijos de Dios resuciten, ellos serán como los ángeles de Dios que están en el cielo. Acerca de la resurrección de los hijos de Dios, 1 de Tesalonicenses 4:16 en la Biblia,
dice, el Señor mismo, Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, resucitarán primero, que los que no mueren en Cristo. Los hijos de Dios tienen que resucitar primero, antes de estar activos, porque un alma que necesite resucitar, no puede estar activa de la manera que están los ángeles de Dios que no necesitan resucitar. ¿Por qué los ángeles de Dios no necesitaron resucitar? Porque ellos no fueron personas que vivieron en carne y huesos en este mundo. Por eso, cada ángel de Dios, siempre, ha estado activo, trabajando para Dios, según Él lo necesite. Además, una persona que vivió en carne y en huesos en este mundo, y fue salva por Jesucristo, su cuerpo volvió al polvo, en un cementerio, su alma fue conducida por ángeles al paraíso, y su espíritu regresó a donde Dios, como declara Eclesiastés 12:7 en la Biblia. La integridad de esa persona está repartida en 3 lugares. Primero, el cuerpo volvió al polvo de la tierra. Segundo, el alma fue trasladada por ángeles al paraíso. Y tercero, su espíritu volvió a donde Dios. Solo las almas de los hijos de Dios son conducidas por ángeles al paraíso. Hasta que no resuciten, los hijos de Dios estarán fuera de integridad. Porque el cuerpo, el alma y el espíritu de cada hijo de Dios no están unidos. Por eso, cada hijo de Dios salvo por Jesucristo, y que ya murió, no puede comunicarse con nosotros los vivos, ni puede escuchar oraciones, hasta que no resucite como resucitó Jesús nuestro Salvador. Dijimos arriba que, durante los 3 días que Jesús estuvo sin resucitar, Dios no permitió que Jesús respondiera oraciones, o ayudara a alguien de este mundo, porque para eso, a Jesús, le era necesario resucitar primero. Y también dijimos que, Gálatas 1:1 en la Biblia, dice que Jesús fue resucitado por Dios. O sea, Jesús no se resucitó, él mismo, y de esto se entiende que Dios quiso que Jesús solo durara 3 días sin resucitar. La Virgen María, los verdaderos santos y santas no pueden escuchar oraciones, porque la integridad como persona de cada uno de ellos está repartida en diferentes lugares. ¿Puede una niña de 6 años de edad que muere en un accidente de carro contarle a un familiar vivo cómo fue el accidente? No. Ella no puede. El alma de esa niña estaría en el paraíso, pero no puede comunicarse con un familiar que todavía vive y contarle lo que pasó. Las leyes de Dios en el paraíso se aplican a todas las almas, incluyendo a la Virgen María, la Madre de Jesús. El alma de esa niña necesitaría un cuerpo inmortal y un espíritu para poder estar activa. Pues dijimos arriba que, Primera de Tesalonicenses 5:23 en la Biblia, revela que un hijo de Dios está formado de un cuerpo, un alma y de un espíritu. La Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas en Romanos 2:11 y en Hechos 10:34. O sea, Dios no da privilegios a una persona en base a su rango social o lapsos sanguíneos de este mundo. Dios no ha dado privilegios a la Virgen María debido a que ella fue la madre de Jesús en este mundo. Puesto que Dios no da privilegio en base a un rango social y lapso sanguíneo, por eso, nuestro Salvador Jesús nació como si Él estaba plagado de una pobreza extrema. Jesús nació en un establo, y los animales que estaban ahí fueron los primeros en dar la bienvenida al bebé Jesús. Dios dará privilegios en el futuro de acuerdo a la obediencia a Dios de la persona mientras viva en este mundo. Estos privilegios serán manifiestos después del regreso de Cristo. También, la Biblia enseña que Dios es un ser celoso de sus creaciones humanas, y Dios mismo lo declara en Éxodo 24:5 y en Deuteronomio 4:24 en la Biblia. Es normal que la persona que ama, en ciertas circunstancias, siente celos del ser amado. De esto se entiende que, Dios, con su amor tan grande hacia nosotros, desea que clamemos solo a Él en el nombre de Jesucristo, y tiene que ser en el nombre de Jesucristo, porque somos pecadores, ve Romanos 3:23, en la Biblia.
Jesucristo es nuestro Salvador y Él cubre nuestros pecados. También, 1 de Juan 2:1, en la Biblia, dice que Jesucristo es nuestro abogado delante de Dios. Por eso, cuando nos comunicamos con Dios, debemos hacerlo en el nombre de Jesucristo. En el ambiente espiritual, es a Dios a quien debemos pedir, en el nombre de Jesucristo, tal como enseñó nuestro Salvador Jesucristo. La manera equivocada de clamar a seres espirituales, reales o ficticios, proviene también de nuestros antepasados, ya que ellos no leían ni estudiaban la Biblia. Muchos de ellos ni siquiera aprendieron a leer. Por eso, en lo espiritual, ellos enseñaron lo que también ellos aprendieron. Esta condición ha estado presentando un peligro espiritual. Porque los demonios de Satanás dan señales de milagros a las personas que no conocen de la Biblia para desviar a las personas del verdadero camino hacia Dios. Y la gente inculta en cuanto a la Biblia detectan milagros o señales especiales de cual y tal santo, o virgen, o familiar muerto. Pero esos son trucos de Satanás y de sus demonios para desviar a la gente fuera de Dios. Con los años, cuando la persona que practica esto se muere, su alma no es conducida por ángeles al reino de Dios, por haber confiado en santos, o en vírgenes, o en familiares que murieron, poniendo a Dios a un lado. Los demonios de Satanás actúan como cuando alguien tiene muchas gallinas. El dueño de las gallinas les da alimentos, maíz, arroz y otras cosas, y las gallinas solo se dan cuenta que el dueño de ellas las alimenta y las cuida. Pero las gallinas no se dan cuenta que el dueño de ellas también se las come o las vende, y también come y vende los huevos de ellas. Los demonios usan este mismo principio en contra de nosotros y se disfrazan de tal virgen o de tal santo para engañar a nosotros la gente, los que se dejan engañar y así mantener a la gente engañada, hasta que la vida de las personas en este mundo termina. Cuando la vida de esas personas que confiaron en santos o en vírgenes terminan, los ángeles de Dios no llevan a esas almas al reino de Dios, porque no pusieron toda su fe en Dios, y a la vez, debieron mantener a Jesucristo como mediador y salvador personal. En Hebreos 11:6, la Biblia enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Tiene que ser una fe pura hacia Dios, porque Dios no acepta que una persona que invoque a Él también esté teniendo fe a un supuesto ser espiritual, creado por el mismo Dios, o ideado por demonios en las mentes de personas. Para Dios, eso es adulterio espiritual. En otras palabras, Dios no quiere ni acepta nada a media, como, por ejemplo, invocando a Dios, y a la vez, invocando también a una creación de Dios, que fue un ser humano en este mundo. O invocando una creación demoníaca, la cual nunca fue una persona real. Un ejemplo de una creación demoníaca, que nunca fue una persona real, en este mundo, es la llamada Virgen del Camino. Y en el mundo hay miles de creaciones demoníacas, a las cuales millones de personas tienen fe y esperanza en ellas. Pensemos en esto. Lo normal es que, una dama que tiene un novio, o esposo, así como sucede con Dios, ella tampoco quiere nada a media. El marido, o el novio, debe ser solo para ella. Porque, este es el diseño de Dios. La Biblia enseña que Dios es amor, y Dios no quiere compartir el amor que pertenece a Él con ninguna entidad espiritual. Además, Dios es un ser responsable, y Él siempre está dispuesto a socorrernos y ayudarnos, porque existimos por voluntad de Él, ya que, dentro de su gran amor, Dios decidió que nosotros existiéramos. Que Dios bendiga a usted ricamente.